Buenas noches. Le cuento, yo, en octubre del año 2016, tuve un accidente en moto justo al frente de la clínica Corpas, a eso de las 4 de la mañana, cuando venía del trabajo. Mi accidente fue el 26 de octubre. Cuando desperté del coma inducido, fue el 7 de noviembre, y me comenzaron a decir que me habían reanimado 3 o 4 veces. Cuando estaba en el coma inducido, yo podía verme desde el techo de la habitación. Podía ver a las personas que me iban a visitar y a las enfermeras que me cuidaban en ese hospital. Una noche, me estaba mirando a mí mismo, y en el cuarto estaba mi papá durmiendo, porque él se quedaba pendiente de mí. En eso, un hombre con una capa negra se me acercaba, o estaba en el cuarto, y yo solo le decía que no me llevara. En esas, mi papá se despertó y me sacudió para que me despertara, y ese hombre desapareció. Días después, yo me seguía viendo como de costumbre, es decir, veía mi cuerpo acostado, pero había algo distinto. Yo sentía como si me alejara más y más de mi cuerpo, pero cada que parpadeaba, me veía un poco más de cerca de nuevo. Todos los días, en horas de la madrugada, había 2 enfermeras que me ayudaban con agua, porque mantenía con mucha sed. Ellas estaban muy pendientes de mí, y era como si solo las hubiese tenido a ellas para cuidarme. Yo les preguntaba cómo se llamaban, y una de ellas me dijo que Joana. En el mes que estuve hospitalizado, le alcancé a tomar cariño, por aquello de los cuidados y demás. Una noche, toqué el timbre para que fuera porque tenía ganas de orinar, pero para mi sorpresa, llegó otra persona. La verdad, yo ya le tenía confianza a Joana, así que le pregunté a esta otra enfermera, quien me dijo, para mi sorpresa, que no tenía ninguna compañera con ese nombre, y menos aún, que estuviera atendiendo mi caso. Yo insistía en que había una enfermera que me estaba atendiendo y que su nombre era Joana. Ella me volvió a decir que ya llevaba más de 6 meses allí y que no conocía a ninguna Joana, pero que, sin embargo, iba a preguntar para ver quién sabía algo. Después, ella volvió, pero la noté muy pálida, como asustada. Me contó que allí, en algún momento, sí hubo una muchacha con ese nombre, pero que esta chica se había quitado la vida hacía ya varios meses atrás, supuestamente porque había perdido a su bebé. Yo, la verdad, quedé frío. Nunca más la volví a ver. Desde ese accidente, me he vuelto muy sensible a todo esto de las cosas paranormales. Y esa fue mi historia. Buenas tardes, muchas gracias por tus buenos deseos. Me alegra poder contarte mi historia. Es algo larga, pero impresionante, así que aquí va. Todo sucedió el 23 de febrero del año 2017. Yo ya había empezado mi trabajo de parto después de 37 semanas de espera, y fui con mi mamá a la clínica Kazán, en la calle 51, para que me atendieran porque ya sentía los malestares propios de este estado. Llegué allá a las 3 de la tarde y me pasaron al ginecólogo para que me valorara. Él me dijo que hasta ahora estaba comenzando mi trabajo de parto, y que por vivir tan lejos me iban a dejar hospitalizada esa tarde. Yo vivo en Mosquera. Estaba en el 3er piso, que corresponde al servicio de maternidad, y de allí me enviaron a sala de parto en el 1er piso porque, inicialmente, estaba programado un parto natural. Me dejaron junto al resto de maternas allí. Todas, al poco tiempo, daban a luz, yo no. Pasaron las horas y nada que rompía membranas, ni se aceleraban las contracciones. Cada vez que los médicos residentes me examinaban, se daban cuenta de que no pasaba de 4 de dilatación en el canal de parto. A las 5:30 de la mañana del 24 de febrero, pasaron a revisarme de nuevo para saber si había avanzado, y quedaron sorprendidos porque no había dilatado más, así que me rompieron membranas, rompieron la placenta para acelerar el proceso y de paso, me pusieron medicamento para acelerar las contracciones. Me volvieron a dejar sola hasta las 7 de la mañana, hasta que decidieron que me subirían al 4.º piso, a sala de parto, para ver cómo evolucionaba. Los dolores aumentaron, pero nada que dilataba más de 4. En el monitoreo del ritmo cardíaco de mi bebé se notaba que estaba descendiendo.
Hasta las 11:45 de la mañana decidieron que me llevarían al quirófano para hacerme una cesárea, después de casi 24 horas de trabajo de parto fallido. Aquí viene la parte impresionante. Cuando llegué al quirófano, me pasaron al mesón de cirugía y me examinaron para confirmar nuevamente que era apta para la cesárea. Nunca dilaté lo suficiente, así que los médicos volvieron a hacer monitoreo en mi vientre para saber cómo iba mi bebé. Me pusieron un aparato en la parte alta del vientre, pero se dieron cuenta de que no había latidos. Todos se miraban y no soltaban palabra alguna. Volvían y revisaban, pero no le escuchaban su corazón. Ya no latía. En ese momento, pensé que mi bebé se había muerto, así que le pregunté a la enfermera qué era lo que sucedía y por qué no decían nada. La enfermera me respondió: no se preocupe, mamá, todo está bien. Pero la verdad era otra, y es que mi hija se estaba muriendo en mi vientre al no poder salir. Estaban tan asustados buscando el latido entre ellos, que se rotaban ese aparato para examinarme. Hasta que, de un momento a otro, vi entrar a una enfermera vestida de blanco, con un uniforme de hace como 20 años. Era un vestido completo, teniendo en cuenta que todos estaban con ropa de cirugía en ese momento. Hoy en día el uniforme es pantalón y blusa, ya que mi mamá también es enfermera y trabaja en esa IPS Kazán. La mujer tenía el cabello rubio, recogido con una toca, y su piel era blanca. Le pidió en ese momento el aparato al médico que me estaba revisando. Nadie la volteó a mirar, solo yo la veía. El médico le entregó el aparato sin siquiera mirarla. Frente a la mesa había casi 5 personas, y en la mitad de ellos, la enfermera de blanco. Nadie la notó, ni por equivocación. Aquella enfermera puso el aparato en mi vientre de nuevo, y al instante, se escuchó el latido de mi bebé. Solo fue poner sus manos sobre mi barriga, y de inmediato, su corazón se escuchó. Teniendo en cuenta que ningún otro médico lo había logrado escuchar, solo hasta que ella apareció, cuando oyeron su latido dieron un grito: «¡Está viva!». Yo pensaba que la había dejado morir y que, en cualquier momento, me dirían que no había nada que hacer. Sentí tanta impotencia y ganas de llorar en ese momento. Pero, en cambio, dijeron: «Hay que abrirla ya». Desde esas palabras, me di cuenta de que la enfermera ya no estaba. Había desaparecido apenas se oyó el latido de mi bebé. Inmediatamente me pusieron anestesia epidural y esperaron a que hiciera efecto. Pero, al abrirme, se demoraron mucho en sacarla. Al parecer, su cabeza estaba atrapada en el canal de parto, porque estaba en posición fálica, lista para salir. Hasta que escuché su grito, fuerte y claro. En ese momento respiré tranquila y me dije: «Está viva». A esos médicos, cuando la sacaron, se les veía en la mirada el miedo que tenían, y al mismo tiempo, el alivio que sintieron al darse cuenta de que se había salvado. Me entregaron a mi niña hermosa, que pesó y midió bien. No tenía signos de haber sufrido en la cesárea ni nada parecido. De la enfermera no supe más ese día, hasta un año después, que le conté lo sucedido a una prima que es enfermera y trabajó allá. Ella me comentó que aquella enfermera no era la primera vez que aparecía, y que, al parecer, se había suicidado. Por eso se ve muy seguido entre los ascensores y las salas de maternidad, o donde hay niños. Esa enfermera devolvió a la vida a mi hija, que hoy tiene 4 años y es la luz de mis ojos. En vida, mi padre un día se puso bastante malito y lo llevamos a la Clínica Occidente de Bogotá. Allí fue internado en cuidados intensivos. En la hora de visitas, entramos con mi hermana al sitio, que es bastante agobiante. Camas de enfermitos muy juntas. Y al fondo, estaba mi papá. Me ubiqué a los pies de su cama, y mi hermana se colocó al lado izquierdo. Pasaron unos pocos minutos y sentí como algo frío pasó por detrás de mí. Los vellos de mis brazos se erizaron, y enseguida las máquinas que tenía conectadas el señor al lado de mi papá empezaron a sonar. Nos sacaron del lugar. En la visita de la tarde,
nos enteramos de que el señor que estaba al lado había fallecido. Yo creo que sentí el halo de la muerte que entró en esa habitación en ese momento, porque justo cuando sentí esa presencia cerca, este señor luego falleció. Otra experiencia fue el día que murió mi padre, en el año 2020. Estaba en mi casa teletrabajando, cuando sentí como algo acariciaba mi cabello, y se me erizó todo el cuerpo. Luego supe que mi papá había fallecido. La verdad, soy sensible a los lugares y personas cargados de energía no muy buena. Otra experiencia fue cuando conocí el Museo de la Moneda, en el sitio donde están las cosas de Pablo Escobar. Allí entré junto con unos familiares, y la opresión y el dolor de cabeza me hicieron salir casi de inmediato. Ese lugar tiene una muy mala vibra. Cuando mi hermana tenía unos 4 añitos, se enfermó. Empezó a verse amarilla, le latía muy rápido el corazón y no quería comer. La llevaron al médico, y de ahí la trasladaron al hospital para dejarla en una habitación con suero. No se sabía qué tenía, pero debía estar allí al menos unos 10 días mientras se mejoraba y le hacían otros estudios médicos. En ese momento, yo tenía como 9 años. Mi mamá estaba terminando su carrera universitaria, y como no podía dejar a mi hermana sola, me dejaba con ella en el hospital todo el día hasta que llegaba nuevamente de estudiar. No había problema. Para esa época, en el hospital de mi pueblo trabajaba como aseadora la abuela de uno de mis primos, y ella estaba todo el día en el hospital con mi primo, el cual tiene mi misma edad. Así que, mientras mi hermana dormía o veía televisión, yo jugaba en el hospital con mi primo a escondidas. Jugábamos a congelados, a juegos donde nos asustábamos y otras cosas de niños. Pero había algo que siempre había llamado mi atención. Cerca al patio, en un jardín de flores del hospital, había una especie de sótano, unas escaleras largas y blancas, simulando las películas de terror. Cuando pasaba por ahí, siempre escuchaba llorando, obviamente. Le dije muchas veces a mi mamá, y ella me explicaba que allí habían bebés que necesitaban cierta atención especial, y por eso estaban en un lugar solo para ellos. Me daba curiosidad y quería ir, pero la abuela de mi primo, cosa de la aseadora, nos había prohibido acercarnos a ese sótano. Faltando precisamente un día para que mi hermanita pudiera salir de ese hospital, estaba jugando con mi primo en el patio con un balón de fútbol. Él le dio una patada que lo llevó hacia ese sótano. El balón bajó las escaleras y mi primo me mandó a traerlo. Bajé normalmente, y me di cuenta de que el sótano solo era una habitación vacía, o eso parecía. Tomé el balón, y cuando me dispuse a subir las escaleras, me di cuenta de que debajo de estas, lo típico que en Colombia se guardan cosas bajo las escaleras. Herramientas, bicicletas, en general, estaba lleno de tarros grandes y pequeños. Eran de vidrio. Estos frascos tenían fetos adentro, unos con sangre, otros con líquido amarillento, otros se veían muy blancos o verdosos. Subí las escaleras corriendo. Jamás olvidaré ese día. Literalmente, no quise volver a ese lugar nunca más.